La historia comienza en el centro comercial donde el exnovio de Sara, una chica rica, la estaba molestando y se le derramó una taza de café sobre sus zapatos de tacón de 100 millones de wons. Ella se quedó desconcertada cuando un chico joven apareció delante de ella, se arrodilló y empezó a limpiarle la mancha de los zapatos con su camisa. Al ver esto, su exnovio se enfadó aún más y Sara le ofreció una cita al chico, pero él estaba en las bolsas que había en el mostrador, así que rechazó la invitación. Al ver esto, Sara impulsivamente sacó su tarjeta de crédito dorada y compró todos los bolsos de diseño. Al día siguiente fue directamente a su casa con una propuesta. Sus padres se quedaron impactados, preguntándose por qué su hija se había vuelto tan seria. En realidad, esta chica, Sara, era la heredera de un gran imperio empresarial, pero después del divorcio de sus padres, su hermanastro se convirtió en un importante competidor por su herencia. Ahora Sara sospechaba que su hermanastro tenía una aventura con una actriz. Mientras investigaba, apareció un tipo extraño. Cuando Sara se negó a aceptar su ayuda, el tipo dijo algo que ella no pudo rechazar. La pobre Sara tuvo que doblar sábanas con él lentamente. La distancia entre ellos se redujo y Sara no podía concentrarse en su investigación. Se reveló que el nombre del tipo era Jun y que la actriz había tendido una trampa a Sara para detenerla. Un día, Sara fue a una cafetería donde todas las chicas solteras miraban a un chico. Vio que era Aung Hao, que trabajaba como camarero. Al principio, lo ignoró, pero cuando le hicieron 2 descuentos en la cuenta y le dibujaron un corazón en la taza de café, sonrió. A partir de ese día, donde quiera que Sara fuera, Aung House parecía aparecer, incluso en el centro comercial. Apareció delante de ella y, en silencio, le dio una rosa roja. Sara estaba confusa, preguntándose si se trataba de una nueva forma de ligar. Unos días más tarde, mientras Sara estaba trabajando en su oficina, se produjo un alboroto fuera. Un repartidor irrumpió sin el permiso de la secretaria. Sara se enfadó un poco, pero el repartidor insistió en que entregaría la carta solo al destinatario, e incluso exigió ver la identificación de Sara. Sara, irritada, golpeó la identificación sobre la mesa, pero al momento siguiente, se dio cuenta de que el repartidor no era otro que Jun. Ahora sí, Sara empezó a sospechar que este chico tramaba algo, pero el pobre Jun también había sido mal interpretado. Su sueño era convertirse en sacerdote algún día y, para cumplirlo, tenía varios trabajos, pero la historia de Sara y Jun no terminó ahí. En realidad, el padre de Sara procedía de una familia rica y, como yerno, le obligaba a trabajar aún más duro para hacerse un hueco, pero al ser una mujer poderosa, Sara era a menudo juzgada por los demás. Un día, Sara asistió a una reunión de accionistas en la empresa donde sintió que por fin se reconocía su talento, pero los viejos empresarios hacían chistes de mal gusto, en lugar de reconocer su talento. Al oír todo esto, Sara se sintió profundamente insultada, pero no pudo enfrentarse a los accionistas en su ira, así que empezó a desahogar sus emociones mientras lavaba su coche, y fue entonces cuando vio a Jun Hao. Jun Hao dijo que pagaría el lavado del coche, pero solo pidió un café a cambio. Sara accedió a invitarle a un café, pero cuando se sentaron en la cafetería, Sara pidió un filete para ella, mientras que él se limitó a mirar con pena. Sara no compartió sus sentimientos, pero le preguntó a Joe por qué se encontraba con él en todas partes. Esta coincidencia le parecía extraña a nadie, pero el verdadero sueño de Joe era convertirse en sacerdote, lo que era como convertirse en un ermitaño. Su madre no estaba de acuerdo en absoluto y tuvieron una gran pelea. Al final, Joe se fue de casa y decidió trabajar duro para asegurar económicamente a su familia. Por otro lado, Sara, a pesar de ser multimillonaria, era descuidada. Con su vida y su lujosa mansión se había convertido en un completo desastre. Un día, cuando vio lo sucia que estaba la casa, llamó inmediatamente a un servicio de limpieza y exigió que enviaran a 10 empleados domésticos, pero cuando llegó el limpiador, Sara se sorprendió al ver que la empresa solo había enviado a un chico que era muy fuerte, y ese chico no era otro que Joe. Sin embargo, Joe ni siquiera sabía que la casa desordenada era en realidad la de Sara. Al ver la habitación, pensó, ahora entiendo por qué el cliente pidió un limpiador. Empezó a trabajar y Sara quedó impresionada por su habilidad para organizar. Cuando todo estaba perfecto y Joe estaba a punto de marcharse, se dio cuenta de que la lámpara de araña de la casa estaba rota. Pensó en ayudar, pero cometió un error y toda la lámpara se cayó y se hizo añicos. Ahora Joe estaba en shock. ¿Cuánto le costaría a Sara esta lámpara de araña de lujo? Sara volvió a casa y, una vez más, quedó demostrado lo pequeño que es el mundo. La lámpara que Joe había roto valía 6.8 millones de dólares. Joe dijo que devolvería el dinero trabajando para Sara, pero ella se negó inmediatamente y le dijo que le diera el dinero directamente. Sin embargo, Joe insistió en que vendría todos los días a limpiar la casa hasta que la deuda estuviera saldada. Sara tenía algunas dudas sobre contratar a un chico como empleado doméstico, pero Joe mencionó casualmente que estaba a punto de hacerse sacerdote y que no le interesaban las mujeres. Al oír esto, Sara pensó que la casa desordenada ahora estaba perfectamente limpia y que, con su apretada agenda, tener un ayudante sería útil. Así que aceptó. Al día siguiente fueron juntos al supermercado a comprar todo lo necesario para la casa, pero, al verlos, nadie hubiera creído que eran jefe y empleado, parecían una pareja. Pronto, fue detenido por uno de sus excompañeros de trabajo. Sara empezó a darse cuenta de los diferentes trabajos que había tenido este chico, porque allá donde iban, alguien parecía reconocerlo. Sara, que solía ser tranquila, ahora sentía bastante curiosidad. Ese día había otra reunión de alto nivel y algunos antiguos accionistas empezaron con el mismo discurso de siempre, diciendo que las mujeres solo servían para estar guapas y que no eran aptas para el liderazgo. Sara intentó controlar su ira, pero cuando vio que ni siquiera te dejaban servir las bebidas solo por ser mujer, se sintió aún más herida y se marchó de la reunión. Esos accionistas probablemente habían olvidado que Sara tenía un hermanastro, Su, y que, aunque a menudo chocaban cuando se trataba de insultar a Sara, Su reaccionó inmediatamente al día siguiente y advirtió directamente a los accionistas que si querían seguir trabajando en la
empresa tenían que respetar a Sara, de lo contrario serían despedidos. Y por si fuera poco, esa misma noche, Su Zhou entró en otra reunión de accionistas y les advirtió abiertamente de nuevo que si alguien maltrataba a Sara o la obligaba a servir bebidas solo por ser mujer, no sería bueno para ellos. Dicho esto, se marchó con su actitud habitual. Cuando Sara llegó a casa, ese día estaba tan cansada que ni siquiera tenía fuerzas para quitarse el maquillaje, pero su inteligente y guapo mayordomo, Yun, inmediatamente se puso en modo de ayuda. Justo en ese momento, sonó el timbre. Era Su Zhou, que había visto a su hermano. Sara entró en pánico e inmediatamente le pidió a Yuna que se escondiera. Si él descubría que ella tenía un chico como mayordomo, no lo creería. Yun se escondió en el dormitorio con un cachorro pequeño, pero justo en ese momento se oyó un fuerte ladrido. Su Zhou lo entendió todo, pero bromeando dijo que tenía que entrar a comprobarlo. Sara se pegó nerviosa y, al ver su nerviosismo, Shu sonrió y se marchó. Cuando se fue, Yuna salió en silencio. Se disculpó y le dio a Sara una bonita caja de caramelos como regalo. Ahora, la casa que antes parecía vacía se había convertido en un lugar lleno de vida gracias a Yuna, que no solo organizaba perfectamente la casa de Sara, sino que también había empezado a cuidar de ella. Sara compartía con él y sus frustraciones con él sin dudarlo. Pero un día, Sara empezó a dudar de sí. Yo tenía otra intención cuando le preguntó directamente. Joe respondió sin dudarlo. Sí, quiero tu dinero. En realidad, Yuna era voluntario en una iglesia, y su sueño era inspirar a Sara para que ayudara a los pobres. Al oír esto, Sara se rió y le dijo que si quería que donara, tendría que darle una de sus sonrisas, porque le gustaba su sonrisa. Joe le dedicó inmediatamente sonrisa encantadora. Al día siguiente, se hizo una donación de el mentor de Joe. Quedó asombrado y le dijo que su sonrisa era un don especial y que debía usarla con sabiduría. A partir de entonces, Joe mostraba ocasionalmente su encantadora sonrisa a Sara y cada vez que se enviaban nuevos regalos a la iglesia, las donaciones eran solo para artículos de primera necesidad, pero poco a poco se ampliaron a ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes. A través de este proceso, el mayor cambio ocurrió en Sara. La que antes era una fría mujer de negocios se transformó poco a poco en una chica linda y alegre, mientras que su actitud de reina se mantuvo. Desarrolló una inocencia en su interior. Un día, el cachorro de Joe se escapó de repente. Sara y Hao lo persiguieron y, cuando llegaron a la puerta, apareció una famosa actriz. El ambiente se tensó. Era la misma actriz que Sara había investigado una vez debido a la vida amorosa de su hermano Su. La vida amorosa de Zhou al ver a Yuna viviendo en la casa de Sara, se produjo un malentendido. Sara estaba a punto de hablar, pero justo entonces Unao la empujó dentro. Ella se quedó sorprendida, pero entonces Unao le dio otra sorpresa. Le dijo que la lámpara que había roto no era tan cara, le dio dinero y regalos, y se despidió oficialmente de Sara. Sara tenía mil emociones dentro, pero no tenía excusa para detenerlo. Entonces, por primera vez en su vida, Sara, que nunca había expresado sus sentimientos delante de nadie, le hizo una pregunta inesperada a un chico 12 años más joven que ella. El día de su cumpleaños, su padre le envió una planta de candela, que significa que la felicidad vendrá. Sara sintió un ligero calor en su corazón. Al día siguiente había una reunión familiar, y pensó que tal vez era por su cumpleaños, pero cuando vio a la actriz allí, su estado de ánimo cambió. Resultó que la celebración era para su hermano Zhou y su novia. Sin embargo, Zhou sacó un regalo y se lo dio a Sara, lo que significaba que no se había olvidado de su cumpleaños. Después de la fiesta, cuando Sara se iba, la actriz la detuvo. Todavía había un malentendido entre ellas, pero lo que dijo le dolió a Sara en su interior, como si hubiera encontrado una razón o estuviera esperando una excusa. Sara llamó inmediatamente. Llamó a Joe, pero él dijo que estaba trabajando. Al oír esto, Sara hizo otra llamada a Joe. No le prestó mucha atención, pero pronto, una chica se le acercó y le dijo que su jefe lo había llamado e intentó explicarle que estaba trabajando, pero entonces la chica le dijo directamente que la tienda iba a cerrar ese día. Jung Hao y el tendero se quedaron completamente sorprendidos cuando oyeron que su jefe había comprado la tienda. Sentados a la mesa con Sara, Jung Hao pensó que Sara estaba molesta, otra vez por culpa de esos viejos, pero Sara le explicó que esta vez era por su familia, que la fiesta de su cumpleaños, en la que ella creía que estaba incluida, no tenía nada que ver con ella. Jung Hao, nervioso, dijo: he visto tu carnet, tu cumpleaños no era hoy. Sara se apresuró a aclarar que su verdadero cumpleaños era otro, diferente al que figuraba en el documento de identidad. Joe lo tenía en mente, llamó al personal de la balanza y pidió pagar la cuenta. Sara se negó, pero Joe insistió en su postura. Esta noche, cuando Sara salió del trabajo, Yuna la estaba esperando fuera, cerca de su oficina. A Sara le pareció un poco extraño que Joe estuviera tan proactivo, pero entonces Unao sacó una tarta de cumpleaños. Pensaba que Sara no había tenido tarta en su cumpleaños y quería compensarla. Cuando Sara vio a Joe con un pastel y velas, sintió una extraña calidez en su interior. Sara dijo: recibí una flor en mi cumpleaños cuyo significado era que la felicidad vendrá. Joe se sorprendió al oír esto y su expresión se volvió aún más complicada. Sara respiró hondo y sintió que entendía los sentimientos de Joe sin decir nada más. Sara se dio la vuelta y se marchó. Joe se quedó de pie sosteniendo el pastel. Sara no reaccionó como de costumbre. No se puso nerviosa, ni lloró, ni se sintió triste. En cambio, juntó las manos y rezó, como si estuviera deseando que Joe volviera. Joe, aún incapaz de entender el rechazo de Sara, seguía dándole vueltas a sus palabras en su mente al pasar por una floristería. No pudo resistir su curiosidad y le preguntó al tendero qué flor tenía él. Significado de la felicidad está por llegar. El tendero le mostró una caléndula dorada y le dijo que esa flor tenía otro significado: amor compasivo y tristeza por la separación. En ese momento, Sara también estaba mirando la misma flor y leyendo el mismo significado. Entonces, un día, Sara vio a Yuna venir a buscarla. De nuevo, y en su mano tenía la misma caléndula dorada. En cuanto Sara se acercó a él, Joe le tendió la flor. La esperanza de Sara se convirtió rápidamente en decepción. El gesto de Joe fue muy doloroso para ella, porque entendió que su amabilidad en realidad la estaba lastimando aún más. Esta vez, Sara no perdió más tiempo, se dio la vuelta y se alejó, pero Joe dijo algo. Sara lo miró profundamente y luego respondió. Joe todavía estaba confundido. Tal vez por algún tiempo sus sentimientos por Sara habían cambiado, pero este cambio era muy difícil para
Él decidió que cruzaría este obstáculo por sí mismo. Un invitado inesperado llegó hoy a la oficina de Sara. Era un hombre que había venido intencionadamente para darle a Sara un mensaje especial. Se llamaba Choi Ko y se iba a volver a Corea del Sur. Cuando Sara oyó esto, su rostro se volvió bastante complejo. Sara sabía que, a pesar de ser hija de su padre y su exmujer, era un aspirante a la herencia, pero su hermano Shu Sayu, que era el verdadero nieto del presidente Lin, era ahora más elegible. Si Sara tenía que competir con su hermano, necesitaría algún apoyo externo y Choi Ko era ese apoyo que se había discutido anteriormente para el matrimonio. Sara sentía que este matrimonio era solo un acuerdo comercial, pero ahora que Joe había entrado en su vida, estaba confundida. Si no se casaba, perdería la lucha por la herencia con su hermano, pero si se casaba, Sara reunió el valor que tenía dentro y llamó inmediatamente a Joe. Joe estaba en la iglesia, en ese momento, hablando con el sacerdote sobre sus sentimientos. El sacerdote le dijo que tal vez, si se ponía la túnica del sacerdote, encontraría respuestas a sus decisiones. Jun Hao siguió el consejo del sacerdote y comenzó a caminar hacia la entrada de la iglesia, con la túnica del sacerdote. En ese momento, Sara también llegó a la iglesia y, al ver a Joe, su corazón se ablandó un poco. Pensó que tal vez Joe había tomado una decisión, y ahora estaba listo. Sara observó a Hao mientras bajaba las escaleras y las lágrimas llenaron sus ojos. Hao se dio cuenta de que Sara necesitaba entender, pero en ese momento, Sara dejó de escuchar. Joe siguió a Sara y llegó a su casa. Sara sintió que él estaba tratando de justificar sus acciones, pero Joe dijo, sé que estás casada, tu prometido es Choi Ko. La cara de Sara cambió al instante porque, aunque era cierto que tenía una relación con su prometido, nunca le había confesado sus verdaderos sentimientos. En ese momento, Chi-ho también entró. Era el prometido de Sara y, con su actitud real, miró a ambos. Sara sabía que no era el momento de hablar, así que le dijo a Joe que se marchara. Chi-ho entró y, mostrando su dominio, le recordó a Sara que todo era negocio para él. Él le dijo que tenía un punto débil con respecto a Shu. Sara pensó que esta información podría ser importante. Sara fue a ver a su hermano Shayu y miró los registros médicos que Choyo le había dado. Shu tenía una grave ceguera facial después de un accidente. Si Sara tenía que hacer algo contra su hermano, esto podría ser un error fatal, pero cuando Sara se dio cuenta de esto, su corazón se aclaró y tomó una postura firme contra Choi Ko. Sara cambió entonces su actitud tanto en los negocios como en su vida personal. A Choi Ko no le gustó este cambio y, enfadado, Sara sintió un poco de odio al ver esto y, en ese momento, decidió invitar a Joe a una cita, pero cuando Joe vio un bolso nuevo en la tienda, ignoró ligeramente la invitación de Sara, pero Sara sacó su tarjeta negra y compró todos los bolsos de alta gama. Luego, tanto Joe como Sara fueron a un pequeño puesto callejero. El estado de ánimo de Sara todavía era un poco confuso, pero su corazón se había ablandado un poco, como si algo viejo y nuevo se estuvieran mezclando. Sara estaba un poco triste al pensar que Joe ahora se había convertido en sacerdote, así que intentaba mostrar sus emociones de forma muy casual. Cuando Joe se dio cuenta de su comportamiento, le dijo directamente. Sara respondió suavemente que era una mujer mala y falsa y solo quería que siguieran siendo amigos. Y Hao sonrió un poco y Sara se limitó a mirarlo. Al día siguiente, Sara les contó a todos en el banquete de su familia su decisión. Les dijo abiertamente que no se casaría con Choi Ko, ya que no lo amaba en absoluto. El padre de Sara apoyó su decisión y se mantuvo felizmente a su lado. El hermano de Sara ya sabía que la decisión de Sara no era solo no casarse con Choi Ko, sino también hacer algo en secreto, en contra de su hermano. Esta revelación alivió los corazones de todos, y se eliminó el obstáculo para la boda. Después de la cena, Sara y su hermano salían de la casa. Era la primera vez que Sara llamaba a su hermano con sinceridad, y le expresaba sus decisiones. Sara pensaba que ahora no necesitaba pelear con su hermano por la herencia, ya que tenía algo más en su corazón. Otra buena decisión. Unos días más tarde, Choi Ko se enteró de que la boda se había cancelado, y fue furioso a la oficina de Sara. Sara se mantuvo tranquila y le dijo que quería romper el compromiso. Choi Ko se enfadó mucho y le dijo que solo la había ayudado, porque pensaba que estaba sin defensa, y luego la amenazó, pero cuando Sara no respondió, Choi Ko contuvo su ira y salió de la oficina. Sara miró en silencio a Yuna, que seguía firme en su decisión. Sara tenía una sonrisa en el rostro, su decisión era absolutamente acertada. Joe se fue a casa y habló con su familia. Después de mucho tiempo, su familia, que antes se había opuesto a su decisión de convertirse en sacerdote, ahora lo apoyaba. Joe se sentía un poco incómodo, ya que encontraba el momento incómodo. No dijo nada y se fue a su habitación. Sus padres no dijeron nada, pero su hermana lo entendió todo. Su hermana inmediatamente le preguntó a Jun cómo si estaba en una relación con alguien. Mostró mucha curiosidad y molestó a Jun. Mientras tanto, un coche de lujo se detuvo cerca de Joe y su hermana. Su hermana vio el coche y luego se fijó en una mujer hermosa que salía de él. Pensó quién era y, sorprendida, dijo que Joe había elegido a una chica tan guapa para él. Sara pensó que su hermano dejaría a Joe, así que se sintió un poco preocupada. Joe estaba confundido, pero lo pasó bien con Sara en el coche. Hicieron oficial su relación y salieron a cenar. Allí, hablaron de sus planes de futuro. Yuna dijo que ahora que no iba a ser sacerdote, estaba pensando en buscar otro trabajo. Cuando Sara observó que Joe estaba pensando en convertirse en juez, se sorprendió un poco, ya que los exámenes judiciales en Corea del Sur son muy difíciles, pero Joe sonrió y le dijo que se había graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Seoul, por lo que era bastante factible para él. Sara se dio cuenta de que por eso la familia de Joe no quería que se hiciera sacerdote, porque es difícil para cualquier familia aceptar esa elección profesional para su hijo. Después de cenar, Sara se ofreció a llevar a Joe a casa y hablaron de presentarse a los padres del otro. Joe pensó que ver la posición social de la familia de Sara podría suponer mucha presión para él. Cuando Sara salió para dejar a Joe, le dijo que no había pagado el aparcamiento. Joe se quedó un poco confundido, pero finalmente decidió dejar a Sara al día siguiente. Cuando Sara fue a recoger a Jun al colegio, un compañero de clase llamó su atención. Sara, al principio, quiso ignorarlo, pero al ver cómo Jun se ponía un poco celoso, Sara se dio cuenta de que a Joe ya no le gustaban sus celos.
Sarah entendió que, durante ese tiempo, su relación había cambiado. Ahora, Joe se sentía posesivo con Sarah y Sarah pensó que podrían surgir malentendidos en el futuro, así que decidió tomarse un día libre y visitar su casa para hablar con sus padres. Cuando Sarah fue a casa de Joe, les dijo directamente a sus padres que tenían que hablar sobre su profesión. Esto les iba a sorprender, pero el objetivo de Sarah era demostrarle a Joe que su relación ya no era solo entre ellos, sino que se había convertido en un compromiso formal. Después de esto, la vida de Sarah y Joe se volvió más cómoda y relajada, y ellos empezaron a pasar tiempo juntos en su propio mundo y ahora no tenían miedo de nada y con eso termina esta historia.